Bueno, pueden tomar sus asientos, pueden tomar sus Biblias y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 9. Tengo un mensaje que se ha titulado ¿Cómo tener una forma de pensar victoriosa? ¿Cómo tener una forma de pensar victoriosa? 1 Corintios 9. Hemos estado en esta serie hablando de la escalera más grande que jamás se ha construido. A este tiempo del año estoy pensando en las escaleras, viendo escaleras por todos lados, como todos están poniendo sus luces de Navidad y nos estamos sentidos. Y luego ver cuántas hojas se han acumulado a la orilla de nuestro techo. Y me han visto mis vecinos y por las ciudades que he estado, he visto gente en las escaleras. Y en el último mes, ¿cuántos de ustedes que han estado están en la iglesia han puesto sus escaleras en una forma bastante precaria? Siempre estoy pensando en mi cabeza, hay como 900 engomados que dicen no te pares ahí, pero estoy parado ahí estaba parado en esta escalera y un par de personas me vieron, pero si mientras alguien me esté viendo voy a estar bien, y las cosas que pensamos que podemos hacer en una escalera. Pero yo siempre me he recordado qué tan peligrosas son las escaleras. Hay como 500,000 de personas cada año que son llevadas al hospital porque se han herido al caerse de una escalera. Y hay aproximadamente 300 muertes cada año y la mayoría de ellos son caídas de menos de 10 pies de altura. Y yo solamente supe esto y nunca vi en las estadísticas. Cuando estaba en el seminario, yo tenía un compañero que su padre había muerto después de haberse caído de una escalera de 6 pies de altura. Y esto siempre me impactó, el saber cuánto dolor llevaba él de haber sufrido esa pequeña caída. Una caída de 6 pies no se parece que es tan difícil y tan dura. Pero cuando yo estoy parado en una vía ferroviaria, y tú lo puedes ver aquí, yo no puedo ver más que una escalera. Es tan visible, y las escaleras te pueden llevar a lugares donde no puedes llegar de otra manera. Es la manera por la que tú te paras en ellos, porque tú quieres alcanzar ese lugar que es difícil de alcanzar. Quieres poner esa estrella encima del árbol, y las escaleras nos ayudan, y las vías del tren nos ayudan a hacer lo mismo. Nos ayudan a tener esta conexión, y el construir el tren transcontinental, el poner todas estas vías y el poner la última estaca dorada, y pusieron esta estaca ceremonial en las afueras de Salt Lake City en 1869, simbolizaba que la nación había podido completar esta obra tan gigantesca. El mismo año que inició la Primera Guerra Mundial y cuando hicieron el Canal de Panamá, y que nadie le puso atención porque esta cosa tan pequeña que era la Primera Guerra Mundial había comenzado, pero esto fue algo mucho más grande. Era lo más grande que el país había tratado de completar a sí mismo, y todos los detalles que he podido leer, todos estos detalles que he podido encontrar del tren transcontinental. Y uno de los detalles es que 2 datos: se terminó antes de tiempo y menos del presupuesto. Ningún proyecto cuesta menos de lo que se haya presupuestado, y nunca se termina antes de lo que fue planeado. Pero solamente utilizaron la mitad del tiempo que el presidente Lincoln había pedido que se tardaran. Y si las compañías no habían terminado esta obra, habían perdido todo ese dinero, y ellos terminaron antes de tiempo y bajo el presupuesto. Pero la estaca dorada no solamente fue la única estaca. La estaca dorada es maravillosa, es la estaca final que se ha puesto en las vías, pero la gran idea de esto era que no es la única estaca, y es literalmente hubieron 4 estacas ceremoniales, 2 doradas de California, y luego la última fue esa estaca dorada, y la que estamos hablando, la que tiene esta conectividad en la última semana de esta serie, en el 5 de diciembre. Pero también hubo una estaca plateada que vino de Nevada, y una
estaca que fue hecha de oro y de plata y que fue hecha por el estado de Arizona. Pero la estaca dorada no fue la única estaca que fue utilizada. Cuando vemos esta estaca de plata y de oro y queriendo tener el oro y no la plata, vamos a enfocarnos ahora a 1 de Corintios, capítulo 9, mientras comenzamos en verso 24. En mi Biblia está subtitulada Peleando por una corona, peleando por una corona. Pablo dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Y todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro, no con quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Así que, Padre, te pedimos que nos hables a través de estas palabras como Pablo desempaca y cómo tener una forma de pensar victoriosa. Y te agradecemos que no solamente podemos decir que debemos ser ganadores, sino que nos debemos ver como más que vencedores. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu favor sobre cada una de esas personas que están escuchando mi voz. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Ayúdame a este hombre a comunicar estas verdades eternas que me has mostrado y has iluminado mi corazón toda esta semana. Llévalo hasta en mi interior como una estaca. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y vamos a ser agradecidos por la palabra de Dios. Una de las cosas que inmediatamente son claras cuando leemos el Nuevo Testamento es que tanto Pablo, el apóstol, le gustaban los deportes. Y si a ti te gustan los deportes, déjame decirte, cuando tú lees la Biblia, a mí me gustan los deportes y está bien, pero aquí vemos en estos versos 24 al 27, 4 versos en total, y esta persona escribió 13 libros del Nuevo Testamento y nos dice que le gusta ver las carreras y le gusta hacer esas peleas de box. ¿Y a quiénes son aquellos que les gustan los deportes? Gracias por los deportes, porque hay algo dentro de nosotros que nos toca, y el ver a estas personas en competencias atléticas. Y Pablo, ciertamente, él había escogido a aquellos que le gustaba ver lo que había en aquellos tiempos. Eran los Juegos Olímpicos que hacían 4 años, y eso es lo que se está refiriendo. Y los corintios también participaban en los Juegos del Istmo, y se jugaban en este Istmo, y se llamaban los Juegos Istmeos, y cada 2 años, y luego también cada ciudad tenía sus competencias de los eventos locales, y que podías ir a ver las peleas que no eran sancionadas y aquellas que no eran realmente sancionadas, y luego aquellas peleas que pasaban en los callejones oscuros. Y entonces a él le gustaban, una de sus cosas favoritas era ver a un soldado y ver a un atleta y sacar similitudes y en las que él se acercaba y las presentaba como siguiendo a Jesús. Porque me gusta esto, porque muy a menudo pensamos en la fe, es algo etéreo, sí, es algo que es algo suave, tranquilo, es algo pasivo, pero Pablo tomaba este golpe de los juegos de fútbol donde se golpean y estar corriendo y tratar, cuando está la pistola de la salida, es en una carrera el salir. Es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que se trata, de dar
derechazo a la mandíbula y derribarlo por completo. Alguien que es el campeón, así como Rocky Balboa, estar con los puños en el aire. Él veía las películas de Rocky cada año y él quería darle una ofrenda a su televisión porque estaba tan satisfecho. Esta es una persona que veía esas películas de acción y él estaba llorando. Sí, hazlo otra vez, hazlo en mi corazón, hazlo en mi vida. Es lo que Pablo sentía. Es el ver este espíritu guerrero. Es como el ojo del tigre, que es lo que él creía que debía ser activado mientras nosotros seguimos a Dios. Lo que estoy tratando de decir es que si tú quieres tener una forma de pensar victoriosa, entonces tenemos 5 verdades que vamos a presentar hoy. La primera es ambición, que hay algo en alguien. Voy a luchar por este equipo, voy a tratar de ganar el oro. Se necesita esta motivación, se necesita fortaleza, un poquito más de eso, ese bravado que tienes, ese coraje, esa valentía, algo que cualquier persona ha hecho en este mundo, especialmente en los deportes. Tienes que tener una ambición, bastante testosterona. ¿Cómo respondes cuando se te ha dicho qué es lo que quieres hacer, cuando tienes en tu espíritu qué debes hacer y cuando esto no funciona? Uno de los momentos más grandes en mi vida como un autor es el día, algo así como cuando empecé a publicar mi primer libro y tenía este sueño. No era el libro que yo quería escribir, sino es el libro que yo quería leer, porque cuando Jenny y yo, nuestra segunda hija, fue al cielo, yo estuve buscando en los estantes del mundo digital, del mundo físico, un libro que me dijera, solo me va a salir bien, porque hay tantos libros que dicen, va a estar bien, va a pasar, pero yo no quería un abrazo, yo quería un grito de risa, no quería un manual para el dolor, sino quería leer un manifiesto de cómo vivir por medio del Espíritu Santo en medio de mi dolor. Eso es lo que yo quería. Así que es lo que yo quería escribir y encontré ciertos momentos clave donde la gente me desanimó y lo más brutal, algunas de las conversaciones más honestas que yo tuve fue con un hombre que me dijo, amigo, cualquier persona que ha perdido un hijo es como Johnny Erickson. Y tan duro como fue en ese momento, era exactamente lo que necesitaba escuchar, era lo que necesitaba decirle a Dios. Y esto fue de él, y no solamente algo que se levantó en cada una persona que haya tenido este tipo de pérdida. Entonces puede ser algo que puedes encontrar si tienes esta fortaleza, si tienes esta valentía. En Yiddish se dice chutzpah. Sí, yo creo que cuando tienes una forma de pensar victoriosa que Dios quiere que tengas, necesitas tener cierta ambición. Y eso simplemente era parte cuando los hombres y mujeres empezaron a construir estas vías, no solamente a través de un país, sino a través de todo el continente. Este continente tan masivo tiene todos estos estados, después de la compra de la Luisiana y después de la compra del territorio de Oregon, y luego cuando California se convirtió en un estado, el país fue mucho más grande y hasta que fue terminado, ningún otro país lo hizo por 32 años, después de que construyeron el ferrocarril transiberiano y había otro tren que había cruzado todo el país, y luego se apareció otro en Canadá un poquito más largo que el Estados Unidos, pero nosotros lo hicimos primero. Mucha gente dudó que pudiera ser hecho, y la semana pasada dijimos, ¿por qué no hacemos un tren a la luna? Pero ¿sabes qué? 100 años después, más tarde, nosotros pudimos pisar la luna. Entonces jugó un papel muy grande el unir al país todo junto, como lo conocemos hoy. Pero solamente los doctores, no solamente los congresistas, aún hubo doctores que dijeron no debería ser hecho, porque había una teoría que el cuerpo humano no podría estar expuesto a velocidades de más de 60 millas por hora mientras el tren hubiera estado
fuera viajando, algunos doctores dijeron, y cuando NASA estaba planeando este viaje, los doctores dijeron, el ser humano no puede estar expuesto a viajes espaciales, no pueden salir, aunque tengan este traje espacial, los órganos se van a disolver, y era como las películas de Predator o de Alien. Y luego, después de que hicieron las misiones de Mercury y de Gemini, los doctores dijeron, parece que no pasa. Sí, Stephen Ambrose dijo que nuestro país era tan joven cuando la Estaca Dorada fue. Dice, Estados Unidos era el país más joven. Había proclamado su independencia en 1776, la ganó en 1783, hizo la compra de la Luisiana, por la que la mayor parte de la Unión del Pacífico circuló en 1803, es un tiempo bastante corto. Añadió California, Nevada y Utah, por la que circuló el Pacífico Central a la Unión en 1848, y completó el enlace del continente en 1869, asegurando ni siquiera teníamos 100 años como país cuando aseguramos un imperio de libertad recorriendo de mar a un mar brillante. Stephen E. Ambrose. Y esto es lo que yo quiero decirles a ustedes, que lo que fue llamado, y a lo mejor como una forma, la empresa más grande bajo Dios que el hombre ha hecho, y así fue como fue designado el tren transcontinental en aquella época. Y nosotros hacemos lo mismo cuando servimos a Dios, cuando seguimos a Dios en su reino, cuando tú te sigues cuando sigues yendo a trabajar día tras día, tú estás haciendo la empresa más grande bajo Dios, realmente el reino de Dios que está dentro de nuestros corazones mientras nosotros estamos tratando de vivir por Él. Y quiero decirle que, contrario a lo que hayas escuchado anteriormente, que tú deberías tener cierta ambición, deberías tener un chutzpah, una manera de esta valentía, este esfuerzo, así como en una competencia atlética, como alguien que está tratando de ganar a toda costa, porque la ambición se le ha dado un mal nombre, y la razón por la que lo he hecho es porque se muestra en cierta manera negativa en Filipenses 2:3, no hagan nada por ambición egoísta o vanidad, más bien como humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que escúchenme, no es egoísta el tener ambición, es solamente cuando la ambición es para traer gloria a ti mismo, pero tú puedes traer gloria a Dios teniendo una ambición para hacer todo aquello que Él ha planeado que tú hagas cuando Él te creó. Y no está mal el tener esta ambición, no está mal el tener estos sueños tan grandes. Esto no honra a Dios cuando ignoramos la grandeza que Él ha puesto dentro de ti. Y Pablo no era egoísta. Él dice, cuando hay oro, plata y bronce, y yo solamente quiero el oro, todos se pueden quedarse ahí sentados y ganar la medalla de bronce o de madera, pero yo tengo una vida y voy a tardar hasta mi último aliento para recibir el oro. Yo quiero la corona de oro. Cuando estoy peleando, no voy a hacer un boxeo de sombra, voy a hacer un boxeo total. Y yo quiero tener ese gancho de izquierda, el querer ganar, el querer hacer esas grandes cosas, y lo que resulta al final es una motivación que tienes. Y cuando lo veas en una forma eterna, yo creo que la eternidad es clave. Esa eternidad está ocurriendo en tu interior. Vamos a ver en 1 Corintios 9:25, en otra traducción, y vemos si lo podemos ver que es algo clave. Dice, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. ¿Qué hacemos que tiene valor cuando tengamos 70, 80 o 30 años que vivamos en esta tierra? Esto es una corona corruptible, y esto en los juegos istmios les daban una corona de hojas,
en aquel momento era el momento en que se las ponían en la cabeza, empezaba a marchitarse, empezaba a fallecer. ¿Qué es lo que dije hace un momento? La estaca dorada no es solamente la única estaca. Aun cuando la estaca dorada fue puesta en la tierra, ¿qué ocurrió? Mientras con el paso del tiempo empezó a perder su brillo. No solamente Rusia hizo un tren, no solamente Canadá hizo un tren más largo que nosotros y fuimos removidos del primer lugar, pero yo creo que el brillo, la falta de brillo que tuvo en aquella época, en nuestros días, se ha perdido, ha sido demoralizado. Quita los trenes de este país y vas a ver cómo esta nación va a perecer, se va a hundir. Estamos viendo ahorita este problema con la infraestructura, todos los barcos que están fuera en la costa de California y no hay suficientes camiones para descargarlos, y luego los precios como han subido, y la gran solución es que están trayendo más trenes hacia Utah para aliviar este bloqueo de la mercancía, y los trenes no son apreciados en estos días. La estaca dorada ha perdido su brillo. En cierto momento era lo más lujoso, el poder tener tu propio vagón de ferrocarril. No solamente los más ricos, la élite de la sociedad, tenían su propio carro de tren que podía ser puesto en un convoy, y entonces ellos viajaban en su propio vagón privado. Solamente era un símbolo de privilegio, de tu riqueza, pero el tren era para todos. Solamente era algo que está dentro de nosotros. Y no es lo más rápido, que existe. Cuando el tren se apareció, iba a 60 millas por hora, pero ¿cuál es la competencia que tenía en aquel entonces? Era la carreta. Claro que el tren era el héroe, claro que el tren recibió el oro, pero la carreta era lo que el tren estaba reemplazando, y es lo que quiero que veas. Pero ¿qué le ganó al tren? Bueno, el tren le ganó los aviones, y sí, es maravilloso. Puedes ir de costa a costa en 6 días, puedes ir de costa a costa ahora en 4 horas, puedes ir a la mitad del Pacífico en 6 horas. Entonces esto es mucho más rápido. Y después de esperarte 6 meses de ir de costa a costa, ahora lo puedes hacer en 6 días. Y ahora están los aviones, y ahora aún los aviones han perdido. ¿Por qué? Ni siquiera necesitas ir. Ahora puedes estar en una llamada de Zoom y ya estás ahí. ¿Sí? No, ni siquiera necesitas un avión. El Zoom mató al avión, el avión mató al tren. ¿Y quién está viendo MTV? Sí, el oro de MTV en los 80s, y ni siquiera sé si todavía existe ese canal. El objetivo es que lo mismo puede ocurrir cuando tu prestigio o tus valores o tu identidad viene de algo que está en esta tierra. Siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber algo nuevo, no importa qué es lo que hayas logrado, qué es lo que va a pasar, algo más rápido, algo mejor. Entonces la gloria tan limitada que tenemos en esta tierra es imparcial, pero cuando pensamos en una gloria más grande, cuando pensamos en esta estaca dorada que viene de una corona que dura para siempre, esto viene de fe en la cual en Hebreos 11 es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No desperdiciamos nuestra ambición, sino que más bien aumentamos esta ambición y le pedimos a Dios que Él reciba la gloria a través de aquello que Él ha depositado en nuestros corazones, y con esta vida que no podemos desperdiciar. Debemos hacer todo aquello a que Él nos ha llamado, y ya sea que sea un actor, o sea un agente de seguros, o un agente de policía, o un maestro. Voy a hacer todo aquello que Dios me ha llamado a hacer, ya sea que es de comer o de beber. Lo hago en el nombre de Jesús, y voy a traerle fama y voy a traerle gloria, no haciendo un trabajo a medias. Voy a buscar el oro,
pero no estoy buscando el oro en este mundo, sino voy a buscar el oro cuando yo estoy parado delante de Él y lo mejor que Él me puede decir, bien hecho, fiel y siervo, porque tomaste tus talentos y puede ser que ser un talento en los ojos, en la vista, en el campo de béisbol, tu talento puede ser en el cantar o el dirigir, pero con los talentos que yo recibí, yo hice lo mejor que pude, bien hecho, poniendo mis ojos, poniendo mi vista en Dios, dándole a Él la gloria y recibiendo esa corona que no perece. Ambición. Segundo punto, solamente son 5, pero vamos a seguir avanzando en estas vías. Y el segundo es competencia. Teniendo esta forma de pensar victoriosa, hay algo saludable tener esa competencia. Se ha dicho bastante que corras en tu propio carril y se ha dicho bastante el mal de estar comparándonos, pero hay algo bueno de la competencia, el que haya un poquito en esta rivalidad. Se ha documentado bastante bien que en la mente de Lincoln él sabía que sin competencia esto nunca se hubiera logrado o se hubiera logrado en esta forma tan rápida y en una forma con tanto ahorro si no hubiera visto una competencia, si se le hubiera dado a solamente una compañía el concreto, la manera en que él dijo, alguien lo va a empezar del oeste, la Central del Pacífico, y alguien va a empezar en el este, la Unión Pacífico, y esto fue tan brillante, esta idea, y esa es la manera en que Dios puso. Les voy a pagar por la milla que ustedes pongan las vías, $1,600 por tierra plana, $3,200 por cada milla en colinas y $4,800 por cada milla en terreno montañoso. Pero si hubiera sido solamente una compañía pagada por la hora, entonces esto se hubiera tardado 100 años. Simplemente sigan haciéndolo. Y había bastante corrupción, especialmente en la Unión del Pacífico. Había estos escándalos con los créditos y luego a quienes les daban los contratos y quiénes eran los dueños. El doctor Durant, que era el director de la Unión del Pacífico, que siempre se molestaba cuando era bastante recta. Pongan más curvas, necesito más curvas en las vías del tren, porque esto añadía la distancia, era cada vía, si ponía más curvas en las vías, esto alargaba la vía del tren. Pero ellos se tardaban, entonces la otra compañía iba a recibir más dinero al final. Entonces Lincoln fue tan listo el tener en soltar la motivación de la competencia. Todos tenían un propósito de apurarse. Estaba la competencia entre ellos mismos, siempre cuál era el eslabón más débil, aquellos que estaban poniendo las vías o aquellos que estaban poniendo los postes para el telégrafo, porque lo estaban haciendo al mismo tiempo, y los que estaban poniendo estos postes del telégrafo y el cableado, nosotros estamos un paso más adelante de aquellos que están poniendo las vías del tren. Y entonces cuando se ponía el cable y ellos podían reportar a ambas costas simultáneamente qué tanto habían logrado, 2 millas, 4 millas, 5 millas. Y nunca había ocurrido en esta forma. Reporteros estaban en ambos campamentos mientras estaban yendo del este al oeste y del oeste al este, y quién está haciendo más, quién está haciendo lo mejor, quién está haciendo lo más rápido, y todo el país estaba viendo ese espectáculo, que estaban viéndolo casi como en vivo. Tenían estos reportes diarios que podían recibir, así como lo vemos en los deportes el día de hoy. Y eso es lo que debemos hacer, que Dios nos ha llamado a hacer, y como una comunidad en la iglesia que estamos viéndolo en línea, aquellos que están en las diferentes ubicaciones, nosotros debemos darnos cuenta que de hecho hay una competencia espiritual que nos está animando a hacer, así como Mordequeo le dijo a Esther cuando ella tenía esta oportunidad: ve enfrente de su esposo el rey y cree
que tú vas a recibir el cetro de oro. Y dijo, no lo tienes que hacer. Bueno, si tú no lo haces, Dios hará su obra por medio de alguien más. ¿Esto va a lograrlo de otra manera? Sí, la Sierra Nevada es muy difícil, vamos a rendirlos. Entonces la Unión del Pacífico va a completar esta obra. No, si tú no lo haces, si tú no tienes esta ambición, si no tienes esta fortaleza, si no tienes chutzpah de tratar de hacerlo tú mismo, si tú no das este paso de fe y todo lo que Dios ha hecho por mí, esto así es como yo voy a demostrar que yo lo creo y que Él puede hacer eso en este mundo. Si tú no tienes esta fe para que Dios te utilice a ti, Dios va a hacer su obra y va a recibir su gloria por medio de alguien más, y tú te vas a perder este privilegio de ser parte de esta historia. Esto es competencia. Sí, tenemos un poquito una rivalidad. Voy a dejar que alguien tome esta oportunidad. El reloj sigue cambiando. Alguien va a alcanzar este mundo. Alguien va a levantar a alguien para alcanzar a estos jóvenes. ¿Y por qué no tú y yo? Yo les digo, ahora y en este momento vamos a bajar la copa. Alguien va a alimentar a los hambrientos. Alguien va a levantar a aquellos que oren por los enfermos, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están en Deer Lodge y más allá. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Vamos a luchar por el ojo. Tengo esta forma de pensar victoriosa. Yo tengo el ojo del tigre. Pablo sabía que había algo dentro de la naturaleza humana, el pensar que alguien podía hacerlo por ti. ¿Sí? Y les digo a ustedes la misma manera, mientras nosotros llegamos a final de este año, Dios va a hacer esta obra, pero nos usará a nosotros. Cuando Él estaba preparando a la iglesia de Corintios para recibir esta ofrenda, que era más allá de los diezmos y las ofrendas, Él quería que estar listos, y cuando Él escribió la carta de Segunda de Corintios, les daba tantas instrucciones, algo así como para animarlos, y vean lo que vean, si vean un poquito de competencia, un poquito de un espíritu de competencia. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, antes de que ustedes den su ofrenda, quiero que vean lo que ellos han hecho. Ellos, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, sino aún más de lo que podían. Sí, ellos rogándonos con insistencia una y otra vez que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos en Jerusalén. Había visto tanta benevolencia, había visto estos sueños que eran específicos. Y vamos a pausar. Una de mis iniciativas favoritas es tener fondos. Aquellos que están predicando el Evangelio en Jerusalén, en Israel. Yo creo que Dios se preocupa por aquellos que están viviendo en Jerusalén, aquellos que son judíos por naturaleza, y Dios ha puesto esto en mi corazón, que parte de esa estaca dorada es el tomar fondos y utilizarlos para predicar el Evangelio en Jerusalén, en Israel, y esto es parte de su ofrenda. Y él está hablando de los corintios, pero no está hablando de los corintios. Simplemente está diciendo todo lo que los macedonios han hecho, y los corintios que tienen mucho más recursos y mucho más dinero y han dado mucho menos que los de la iglesia de Macedonia. Sí, qué tan difícil es para mí dar y no está en mi presupuesto. ¿Saben qué? Que los macedonios son más pobres que ustedes, y ustedes me están rogando que pueda recibir esta ofrenda. No les voy a decir cuánto Billings dio last year o Whitefish dio el año pasado, pero ¿qué es lo que va a pasar? Tú estás pudiendo dar por el sacrificio de alguien que dio antes. Aquellos que están en Kalispell, bueno, ¿qué tal en Whitefish? ¿Y qué tal en Salt Lake? ¿Y qué tal aquellos que están en Portland? ¿Qué tal los dormitorios que es para nuestra universidad? No, sí, es cuando yo tengo la oportunidad, nadie va a tomar este privilegio de mí. Sí, ellos nos pidieron el privilegio. Verso 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos,
porque ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios, de modo que rogamos a Tito que rebara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había concentrado. Tienen ustedes fe, tienen el don de entusiasmo y el amor también. Quiero que ustedes sobresalgan en todo esto, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor. El seguir a Dios es maravilloso en cada manera. Están haciendo bien aquí y allá, pero quiero que lo aumenten un poco más cuando se trata de dar sus donativos. El ser animados por alguien más, por lo que ellos están haciendo. No solamente somos animados por esto y solo vemos eso en una pequeña ventanilla, pero también los santos que hemos visto en el pasado. Cuando vemos en capítulo 10, verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Y luego habla un poco más, y luego en verso 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Qué está diciendo? Mientras tú estás viendo cómo lo estás dando y por qué lo haces, cómo tienes esta forma de pensar victoriosa en el reino de Dios, en los talentos que Él te ha dado, debes pensar que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ve lo que Dios hizo a través con aquellos que dieron y aprende esas lecciones. Y es por eso que el autor del libro de Hebreos dice, recuerdan que esta carrera estamos rodeados por tantos testigos que han venido antes que nosotros, y que ellos te animen, que ellos den este espíritu de competencia, y ellos van a estar delante de Dios escuchando a Abraham y a Esther y a Ruth y a Jonás y a tantos otros, y dejen que esto los anime. Oliver Jensen, un historiador, viajando en el tren continental, dice, al viajar la ruta del primer tren transcontinental al inicio del siglo XXI, donde vivimos, nos hace preguntarnos si somos semejantes a aquellos hombres quienes con sus propias manos colocaron esos rieles de metal hace un siglo. El pensar que lo que pudieron lograr sin maquinaria, sin las comunicaciones modernas, sin el entendimiento que tenemos hoy de la demolición, entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Qué está mal con nosotros? Si ellos lo pudieron hacer, ¿cuál es el tren transcontinental? Su nombre es Elon Musk, es lo que yo creo, pero no es que esto significa que debemos sentirnos mal viendo a lo que otros han hecho o viendo a aquellos han sido llamados, y esta es una distinción muy importante que quiero mostrar, porque no te estoy viendo a ti que si tú estás haciendo bien o mal, porque si yo te veo a ti y a lo mejor tú estás haciendo mucho más de lo que yo puedo hacer, entonces ni lo voy a intentar. Pero si a lo mejor a mí no me dieron tantos talentos como a ti, la realidad es que si yo veo a alguien si está haciendo mucho menos de lo que yo hago y de lo que yo puedo hacer en cualquier manera, entonces a lo mejor siento que yo estoy haciendo muy bien, porque yo estoy haciendo mucho más de lo que aquella persona, pero el error es el no darnos cuenta que siempre debemos medirnos contra la capacidad, contra lo que tenemos, y que lo que hiciste, lo que tú hiciste. Por ejemplo, Jesús un día estaba parado en el templo y estaba viendo a la gente que estaba dando sus donativos, y los discípulos vieron a gente que había dado unos donativos tan grandes. ¿Viste eso? Esta persona, ay Dios mío, qué donativo tan grande, Dios. Y Jesús le dijo, sí. Entonces vean eso ahí. Y vio a esta viuda tan pobre que dio un donativo tan minúsculo, y los discípulos ni siquiera lo vio, pero Jesús casi se cae de su silla tan asombrado. Y aquí cuando pasamos estos envases recogiendo nuestras ofrendas, dice, no es lo que la gente pone, y lo hacemos mismo hoy en día.
el donativo es mayor cuando el sacrificio es mayor. No es que tan grande sea tu ofrenda. Si no es algo que tú estás sintiendo, porque en tu presupuesto significa algo pequeño de todo lo que tú tienes en tu posesión. Entonces, Dios no va a utilizar mi donativo. Dios a lo mejor va a poner tu imagen en la pantalla gigantesca en el cielo, porque fue un donativo pequeño, pero fue un sacrificio tan grande que tú hiciste. Tú estás siendo inspirado por aquellos que Dios les ha llamado a hacer, y tú estás haciendo todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo escribí esto: el peligro cada vez que tenemos esta forma de pensar victoriosa siempre es de que nosotros hacemos lo que podemos hacer, no que no hacemos lo que alguien más podría hacer. Entonces, no vamos a salirnos de esta. ¿Qué es lo que Dios puede hacer cuando ponemos todo nuestro corazón? Recibir este oro, porque al final la competencia va a ser animada por aquellos que están en los carriles a la izquierda y a la derecha, pero solamente hay una corona de oro, y debemos estar esperando aquello que Dios ha puesto para mí, que Dios ha puesto para ti. Y Pablo dice al final, dice que yo no recibiría este oro que Dios ha planeado para mí. Yo quiero recibir este oro que yo he recibido para mí. No estamos en una carrera todos juntos, pero todos tenemos una corona de oro cuando somos encontrados fieles en sí. Bien hecho, siervo fiel, con lo que tú has tenido que encarar y con lo que Dios los sueños que yo puse en ti y aquellos dones que yo puse y ese llamado tan particular que yo puse en tu vida, porque tú puedes correr la carrera de alguien más y recibir el oro, pero tú vas a recibir una corona de madera, porque si no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces si tú estás haciendo lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, tienes la ambición para ser un ganador. Y el tercer punto, tenemos que tener una disciplina. Y la disciplina es cuando decimos no. Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo. Dice, yo golpeo mi cuerpo. Porque los atletas están disciplinados. En los niveles más altos los atletas tienen que decir no. Cuando sus músculos necesitan reposo, recuperación, están recibiendo el alimento correcto. A mí me gusta escuchar a los cantantes como se toman cuidado de sus voces antes de cantar, como Hugh Jackman, el que juega el papel de Wolverine, y noche tras noche haciendo en Broadway. Y lo que ellos hacen cuando tú ves estas actuación tan grandiosa, digo que no todo el tiempo, no salgo a cenar, no voy a fiestas. Entonces, ¿qué haces después de una presentación? Se voy a casa y hago un rompecabezas. Este es Wolverine, él está sentado haciendo un rompecabezas, pero es así como descansa y cómo se protege y preserva su voz para la siguiente presentación. Entonces, esta imagen de ser quién es él, es el que dice no muy a menudo, porque él tiene un sí en mente. Entonces tienes que tener disciplina, el tener una forma de pensar victoriosa. No dices sí a todo, no dices sí a toda la gente y vas a cualquier lado que todos que te han invitado. Tienes que haber ciertos sacrificios, tienes que decirle no. Pon esa foto de la carreta y la locomotora de vapor. Estaba viendo la diferencia entre una carreta y una locomotora. Y una carreta, burlándose de la locomotora, dice, yo puedo ir a donde yo quiera. Tú estás limitado a estar ahí. Y entonces, si yo sería la locomotora, dice, es por eso que yo soy tan rápido. Porque tú vas a todos lados que quieres ir y es por eso que tú eres tan lento. Pero porque yo estoy dispuesto a reducir y que solamente puedo ir en esta vía y no puedo ir a otros lugares, estoy limitado, pero soy libre para ir tan rápido. Y yo creo que Dios quiere que tú veas a la disciplina como una ventaja, como una fuerza, como una fortaleza, como un superpoder. El año pasado, Jenny y yo teníamos cosas que Jenny y yo queríamos hacer, teníamos los recursos, pero el Espíritu Santo nos habló en cierto llamado particular
cuando estábamos viendo nuestros horarios y cuándo deberíamos de dar, y luego vimos nuestro fondo del Spitfire y hubo ciertas decisiones que dijimos no. Y mientras veo mi vida, cada vez que yo escucho al Espíritu Santo y dile que no, aunque mi carne quiere decir que sí, yo estoy agradecido al final, al ser limitado en los lugares a donde yo quiero ir. Cuando veo el plan de Dios que me está llevando a una velocidad más rápida en lo que Él tiene planeado. Y dice, yo disciplino mi cuerpo como un atleta, lo hago obedecer, no sea de que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y estoy yendo de aquí y allá, pero no puedo ir rápido y trayendo ideas y trayendo gente y trayendo productos donde debo llevarlos. No pudiera hacer lo que ha sido llamado si yo le digo sí a todo lo que... Entonces, si tú creces esto no, Dios te va a bendecir en tu sí. Número 4. Estamos acercándonos al final. Tenemos una cooperación para tener una forma de pensar victoriosa. Los atletas entienden el poder de un equipo. Cuando ves esas entrevistas al final de un partido que dicen, lo hicimos, nuestro equipo, los entrenadores, todo el personal, lo hizo posible. Bastantes fueron incluidos. Pensamos en aquellos que estaban dando los mazos y hay ciertos nombres que conocemos, pero había aquellos exploradores, aquellos que estaban haciendo los niveladores, que estaban haciendo esta sección que estaba plana de 18 pies de ancho, aquellos que estaban poniendo los tramos de riel, aquellos que estaban midiendo el espacio entre rieles, aquellos que estaban poniendo era la distancia, ¿verdad? Se ponían las estacas, se ponía el balastro, estaban los doctores, los médicos, los ingenieros, los proyectores. Buffalo Bill Cody, se les acabó la carne y entonces dijo, yo puedo ir a matar a algunos bisontes, y le dieron con 12 balas, mató 11 búfalos y pudieron comer por una semana. Había mucha gente que estaba así apartada y no todos eran buenos. Había forajidos, malandrines, matones, apostadores, prostitutas. Esto atrajo todo tipo de gente, y déjenme decirle que ojalá que Dios atraiga a todo tipo de gente aquí a la iglesia, porque nuestro equipo no solamente está formado gente buena, de cierto tipo de personas, había todo tipo de naciones. La Unión del Pacífico por lo general vienen irlandeses, que aquellos que habían terminado la guerra. Al Central del Pacífico 90% eran chinos y que vinieron. Había ciertos ingenieros que solamente los planeadores que mandaban esas locomotoras 6 meses antes para mandarlos por Cabo de Hornos. Había gente en la Unión del Pacífico que estaban cortando árboles, talando árboles para hacerlos. Tenían que hacer sus propios aserraderos y poder hacer los diferentes, poner la vía. Y cada 30 segundos, si tú estabas parado ahí escuchando, cada 30 segundos hubieras escuchado a alguien decir, abajo, abajo, porque cada 30 segundos uno de los rieles de 500 a 700 libras de peso siempre se ponían abajo y casi no tenían que moverse. Y lo cargaban entre 4 o 5 personas, y un reportero que lo estuvo viendo con qué precisión, dice, es un coro de yunque fenomenal. El coro de yunque fenomenal, el que tocan los mazos por la planicie, a un tiempo triste, 3 golpes a la estaca, 10 estacas por riel, 400 rieles por milla, 1800 millas hasta San Francisco, 21 millones de veces que los marros golpearán antes de terminar la gran obra de la América moderna. Y cuando estaban avanzando, se movían tan rápido como una persona caminaba. Con todo lo que debía hacerse, hacían en tanta presión. Cada 30 segundos abajo, se ponía otro tramo de riel, y todos lo hacían en cierto espacio, en cierto tiempo, que parecía como música. Era un coro de yunque fenomenal. 7 millones de estacas
fueron enterradas. O como los dije, la estaca dorada no fue la única estaca. Y quiero que sepas que mientras tú juegues tu papel, que a lo mejor parece que nadie te ve en tu hogar, en tu ciudad, a lo mejor no te ven por las circunstancias o el color de tu piel o el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, tú has sido visto por Dios. Él está viendo lo que tú estás haciendo en secreto y tú estás poniendo tu pequeña estaca. Pero esta será recompensada en lo abierto. Por lo que has hecho en la oscuridad será gritado desde los techos. El cielo lo ha visto y al cielo le preocupa. Si todos somos el ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, como Él quiso. Se requiere lo que Dios ha soñado, la cooperación de tanta gente jugando su papel, aquellos que están en la familia de la vida fresca, para lograr este sueño y hacerlo realidad. Y vamos a terminar con esto. Para tener una mente victoriosa se necesita una priorización. La priorización para ambas compañías, el Pacífico Central y la Unión del Pacífico, era terminar esta obra. La clave no era la mejor calidad, sino era la cantidad. Hay que terminarlo. ¿Por qué? Porque una vez que había sido terminado, sería mucho más fácil de corregirlo, de hacerlo mejoras, pero porque el tren estaría trayendo hacer mejorías en la vía, pero esto sería alterado y a lo mejor podemos ir para allá y podemos añadir esta línea y podemos ir para allá. Solamente tenemos que terminar. Solamente tenían una prioridad y esa prioridad era conectar el país de mar a mar. La historia que no sería enterrada es terminarlo. Y hicieron ciertas cosas que eran bastante malas, pero que simplemente tuvieron que atravesar cañones. Entonces tenían que hacer estos puentes de caballete. Aquí hay un puente en Wyoming, 650 pies de largo, 150 pies de altura, y cuando tú estabas parado en medio de él, parecía que estabas parado en palillos. Otro que fue construido a usar promontory. ¿Cómo les gustaría? Vean aquellas personas que están paradas en esos carros de base. Pero fue una maravilla de la época, pero fue un terror de cruzarlo. Lo terminaron, ellos lo hicieron antes de que las vías llegaran. Así que cuando llegaron las vías de ferrocarril solamente podían cruzar. Y claro que esto podía ser mejorado y pudiera soportar tornados, inundaciones, pero el propósito principal, el objetivo principal, si no voy a pasar 10 años, simplemente vamos a terminar esto. El punto es, ellos mantuvieron su misión enfocada. ¿Lo estás haciendo tú? Stephen Covey, no se me olvida la primera vez que vi esta analogía, que cuando nosotros hacemos el error de los correos que recibimos y lo que es lo urgente, las redes sociales y luego las películas de Netflix y luego los impuestos e ir a la tintorería y llevar a los niños a la escuela, esto todo es lo urgente en nuestra vida y esto se pone primero en nuestra vida y esto llena nuestros días. Y entonces cuando vienen las cosas importantes como nuestros hijos y nuestro trabajo y lo que realmente debemos hacer. Y en la analogía dice, no puedes sobrepasar el nivel de eso. Estamos a un punto que ya nos sentimos inundados, pero el tomarte unas vacaciones, sí, eso sería maravilloso, pero ni siquiera hay lugar para tener esto, no hay margen para esto. Y entonces él dice, hey, estamos tan llenos con lo urgente y luego lo importante, que y yo puedo decirles algo más, ya no tenemos lugar para Dios y lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo puedo poner esto en mi vida? Y muchos de nosotros tenemos un sueño de Dios. Sería maravilloso, pero no tengo nada de lugar. Y si yo les puedo decirles es porque lo estamos haciendo mal. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y luego Él no dio
cuáles son los objetivos. Pónganme a mí primero, pónganme a prueba. Y si decimos, Dios, sin importar el resto de mi vida, te voy a honrar a ti, yo quiero el oro para mí. Es buen hecho, siervo fiel. Y entonces mis hijos creciendo en la iglesia, cuando recibo mi paga, doy mis diezmos. Buscar el reino de Dios. Esto me importa más que nada. Yo quiero tu reino. Si yo quiero cualquier otra cosa, eso va a ser mucho mejor como una madre, como en mi trabajo. Y si hago esto, voy a tener la fortaleza dentro de esto. Y voy a ser soportado por él. Y entonces lo maravilloso es que, me equivoqué. Pero van a encontrar. Y vamos a poner todo aquí. Vas a encontrar que de alguna manera, que Dios lo puede hacer a través de su Espíritu. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas a ti. Y hay lugar, no sé cómo lo hace Dios, pero yo sé que cuando yo lo pongo a Él primero, y luego me acerco y trato de hacer los demás. Cuando pongo esto, hago una prioridad, el adorarlo a Él. Cuando hago una prioridad de poner sus sueños en mi vida, sus sueños para mi matrimonio. De alguna forma, todo esto cabe en la manera en que no lo puedo explicar. Y quiero que esto sea para ti también. La prioridad. Andy Stanley dijo, los altares abren la capacidad, y esto no le cabe más a causa de que pusimos la piedra más grande. Esto abre la capacidad para aquellas otras cosas que no podían caber. Y es por eso que Elías le dijo a la mujer, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Está bien, dice verso 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, y vas a tener suficiente. Y cuando llegamos al final de este mensaje, y yo los guié equivocadamente, pero les mostré esas escaleras, hablando de escaleras, pero cuando yo hablo la escalera más grande que se ha construido, no estoy hablando del tren transcontinental, estoy hablando de Jesús. Que estamos hablando de esta serie de la escalera más grande que jamás se ha construido. Tan impresionante es el cruzar Rusia o Estados Unidos, es mucho más ancho el abismo que hay entre nosotros y Dios, y es lo que Jesús ha hecho, y es lo que es su intención, que su iglesia juegue este papel. Y en Génesis capítulo 28, ustedes lo conocen bien este pasaje, porque este pasaje me ha tomado tantas veces. Y Jacob soñó, y aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo, y aquí los ángeles del cielo subían y descendían por ella. Y dijo, él tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y esta escalera, así es como llegas al cielo. Esta es la puerta del cielo. Él pensó que él tenía que hacer una torre hacia arriba, pero cuando la ventana se abrió, la escalera descendió. La escalera descendió. Y es lo que Jesús hizo, y es lo que Él quiere que nosotros juguemos este papel. Que veamos, que la gente vea esta escalera. Nosotros no somos la escalera, no construimos la escalera. Jesús es la escalera. Nosotros podemos señalar a los demás. Nosotros podemos darle la atención a esta escalera, hacer lo que podemos hacer y ponernos enfrente de estas vías y aderezar estas veredas. Este es el latido de la estaca del corazón. Vamos a hacer el sendero de Dios. Padre, te damos gracias porque podemos ser parte y el poner la atención en tu Hijo, que es la escalera más grande que jamás se ha construido. Porque por un lado Él tomó la mano del hombre pecador, y con la otra mano Él tomó la mano de su Padre y nos reconectaste del este al oeste, de mar a mar. Gracias por tu amor. Y mientras estamos orando en este momento, y si dices, tengo ciertas prioridades en mi corazón, tengo que reacomodarlas, y si sientes que tú estás corriendo por el oro que Dios quiere, te puedo pedir que levantes una mano.
Si hay alguna parte de este mensaje que te ha tocado, decir, Dios, yo te escucho, quiero actuar en esto, quiero escuchar tu voz y ser engañado. Quiero ponerlo en práctica. Gracias, Jesús. Responde, bendícelos mientras ellos responden. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Puedes bajar tus manos. Ahora quiero orar por alguien que ha venido hoy y no tienes una relación con Dios. Estás tratando de construir tu propia escalera, pero no necesitas y realmente es imposible. Y es por eso que Dios mandó a Jesús. Si tú dejas que Él te perdone, que Él te sane, que Él te da de la esperanza del cielo y que pueda ser un agente de cambio antes de que Él regrese, si eres tú a quien estoy describiendo y dices, quiero darle mi corazón a Jesús, voy a hacer una oración y quiero que la repitas después de mí. Tú dísela a Él y el resto de la iglesia díganlo. Querido Dios, sé que soy un pecador. No me puedo corregir a mí mismo, pero yo creo que tú puedes. Entra en mi corazón. Te lo entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén.